Buenas tardes, mi nombre es Anaís Rodríguez, soy del libro Avanzado, de donde saqué las herramientas sobre la Biblia, lo saqué de internet y de mi Biblia devocional. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, hablamos de desafío abundante de tesoros espirituales. ¿Por qué hablamos de tesoros espirituales? Porque nosotros podemos entender como una guía la Biblia cuando nosotros oramos y permitimos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, nos dirija y nos hable. Si nosotros lo leemos en lo carnal, nosotros no podemos entender muchas cosas de lo que dice ahí. ¿Por qué digo que es un manual? Porque aquí podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos cómo llevar una vida en santidad, cómo guiar un hogar en santidad, cómo dejar de que la carne sea la que peque y poder ver que nuestros hijos puedan cumplir el propósito y nosotros, nuestras familias, puedan cumplir el propósito. Aquí encontramos muchísimas cosas como promesas, podemos encontrar poemas, podemos encontrar lo que está destinado más adelante, lo que puede pasar con el mundo y también podemos apartarnos del pecado. ¿Por qué hablo del pecado? Porque nuestra carne está llena de pecado y lo único que nos puede renarguir es el Espíritu Santo, como a través de la palabra. Cuando hablamos de cómo está dividida, está en el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, bueno, nos vamos a dirigir a Génesis y esto está dividido en el Antiguo. ¿Por qué? Porque dice que está en libros históricos como cuáles, Levítico, Números y Romanos. También podemos ver que está dividido en leyes como Levítico, Números y Deuteronomio. En proféticos podemos comenzar por Isaías y terminar en Malaquías. Y cuando hablamos de poéticos, podemos comenzar por Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Son libros que enriquecen mucho nuestras vidas en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, es después del nacimiento de Jesús. Y allí podemos encontrar en estos libros históricos como los evangelios, como lo son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podemos encontrar acerca de los hechos de la iglesia y por último podemos encontrar las enseñanzas que dejó en Romanos, que comienza en Romanos y termina con Judas. Y las profecías que se encuentran en el Apocalipsis, que era lo que nosotros hablábamos. En el Antiguo Testamento fue antes de Cristo y en el Nuevo Testamento fue después de Cristo. También podemos hacer un estudio de la Biblia. ¿Cómo podemos hacer ese estudio de la Biblia? Podemos tomar un tiempo en oración, que es lo que nos llevan diciendo a nosotros, oren, hagan un estudio de la Biblia en su devocional. Y uno de los que podemos tomar es un tiempo de oración. Y no una oración a la carrera, es una oración en el Espíritu. Leer el pasaje, pues teniendo nuestra Biblia a la mano. Y buscar que el Espíritu nos hable. Sí, a través de la palabra Dios nos habla. Dios nos puede estar mostrando, como lo dice, que la fe sin obras es muerta. O fe es la certeza de lo que se ve. Perdón, fe. Eso está, nosotros podemos ver que Dios está hablando de fe. Y cuando habla de fe no es una fe en nuestra carne, no es una fe muerta, no es una fe que nosotros digamos yo no puedo conquistar, yo no puedo hacer. Cuando digo que busquemos que Dios nos hable, Dios nos está hablando de que nosotros somos conquistadores. Si nosotros queremos hacer un estudio de la Biblia, tenemos que primeramente buscar que Dios nos hable a través de su oración, que nos dé el discernimiento para poder entender lo que dice en ese momento el pasaje en la Biblia. Cuando vamos a la interpretación de la Biblia, pues lo que dice el mensaje en lo que nos llevan diciendo a nosotros y nos han enseñado en este tiempo es cómo yo interpreto la Biblia. La Biblia la interpreto porque es un libro de demás,
La Biblia la interpreto porque es un libro narrativo, un libro histórico, o la interpreto porque es algo que Dios ya dijo y se tiene que cumplir. ¿Cómo interpreto yo la Biblia? A través del mensaje que yo estoy leyendo. Así podemos entender de que la Biblia es un manual de vida que Dios nos dejó para instruirnos, no solamente a nosotros, sino a toda nuestra familia y nuestras generaciones, para poder ser salvos. ¿Qué más puedo concluir aquí? Que nosotros muchas veces vivimos más en la carnalidad y que sí hay un manual. Hay un manual muy enriquecedor donde nos habla de muchas cosas, de muchas profecías, de que Dios usó a estos hombres para que nosotros fuéramos salvos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vivimos más en la carne y permitimos que sean nuestros pensamientos los que nos manejen y atesoramos muchas cosas en el corazón. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios es donde viene el pecado, es donde vienen muchas cosas y maldiciones sobre nuestras generaciones. Si nosotros leyéramos verdaderamente la Biblia, entenderíamos muchas cosas y seríamos guiados por el Espíritu Santo y nuestra vida, nuestra generación sería formada a través de la palabra. Gracias.